Bueno, momento de nuestra primera entrevista en la primera emisión de Noticias 7. En días pasados no pudimos tenerlo a Francisco Jiménez, ya expliqué por qué, ya está acá para que dé su explicación, pero vamos a conversar sobre el tema de la coyuntura política de cara al 2017. En el inicio, en el arranque de la primera emisión de Noticias 7 le comentaba a Giovanna Tassi, es hora de hablar de propuestas, es hora de hablar de agendas, es hora de exigir aquello. Cuidado, entonces la ciudadanía, quienes aspiran el solio presidencial, y lo dije en ese momento, le dedican la canción de Ricardo Arjona con cierta variante. El problema no es que me mientas, el problema es que te crea. Francisco Jiménez, buenos días. Bueno, un gusto tenerte acá, ya que fue imposible tenerte en días pasados. Entremos en materia. El ambiente electoral, la agenda política de cara a las elecciones del 2017, ¿con qué responsabilidad y con qué agenda debemos llevarla a cabo? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. También contento de estar acá. He tenido que venirme hasta Quito para conversar contigo, ya que la vez pasada no pudo ser, pero bueno, ya estamos aquí. Yo pienso que el año que viene es un año importantísimo para el Ecuador. A mí me parece que el gobierno actual agotó su discurso, agotó sus propuestas, y se siente una falta de planificación. Todos los meses nos desayunamos o nos levantamos con propuestas que básicamente lo que significan o lo que han significado en el último periodo es cómo se le mete más la mano al bolsillo a la gente, en términos de carga impositiva, en términos de restricciones, en términos de ajustes, en términos de ajustes económicos. Yo entiendo que las cosas no están fáciles, entiendo que los precios del petróleo han bajado drásticamente, que el dólar se ha apreciado, que la situación económica es difícil a nivel mundial, pero no puede ser que eso se resuma a pasarle la factura a la gente, ahora, pero al ciudadano de a pie. Tú dices, el gobierno actual, el gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual fuiste parte también en su momento como gobernador, hace 6 años. Sí, correcto, agotó su discurso. Pero bueno, partamos de la premisa que tú dices que el gobierno agotó su discurso. Pero por el otro lado, tenemos una oposición que es carente de discurso. Es rica en frases, rica mediáticamente, rica histriónicamente, rica en golpes de efecto. Pero ¿dónde están las propuestas estructurales que planteen alternativas a aquello que tú dices en cuanto a un discurso agotado? Mire, yo soy parte de un colectivo que se llama Compromiso Ecuador. Este colectivo surgió para oponerse a ese mal llamado proyecto de enmiendas que estaba impulsando la Asamblea y que finalmente terminó saliendo con remedos de disposiciones, estableciendo previsiones derogatorias, y ahora último vemos que hay un par de señoritas que son parte de un colectivo que han logrado lo que nadie logró, que es que la Corte Constitucional acepte su petición para ver la posibilidad de derogar una de esas disposiciones. Entonces, este colectivo surgió con esa propuesta, con la propuesta de oponerse a algo que consideramos que estaba mal, porque estaba obstruyendo, o mejor dicho, estaba atentando contra claros principios constitucionales, en particular contra el tema de reelección indefinida. ¿En qué debemos convertirnos ahora? Justamente en eso que ustedes están mencionando, que es en ser un colectivo responsable, que tenga una propuesta para el 2017. Pero el tema no es decirlo, el tema es proponer. Pero nosotros no hay propuestas, Francisco. No, sí hay propuestas. ¿Cuáles? O sea, son propuestas de reacción, pero no son propuestas estructurales. Es que tampoco se trata aquí de inventar el agua tibia. El colectivo del que yo formo parte, que se llama Compromiso Ecuador, por ejemplo, está trabajando en un gran acuerdo por la democracia, es decir, para recuperar una serie de instituciones democráticas que nosotros consideramos que están menoscabadas, y obviamente trabajando en un abanico desde el punto de vista ideológico bastante diverso, pero que tiene un norte fundamental, y que es recuperar la posibilidad de que el Ecuador pueda insertarse en la coyuntura internacional y sobre todo ser un lugar donde venga la inversión extranjera en condiciones que no van a ser ni mejores ni peores que para los nacionales, pero que le permitan a la gente buscar eso que necesita tanto, que es un empleo. A ver, Francisco, vamos por partes, porque el tema es, aquí hay que comenzar a tangibilizar las cosas. Se habla de una coyuntura económica complicada, compleja, difícil. ¿Cuáles son las medidas entonces para
enfrentar esa coyuntura que no va a desaparecer el próximo Bueno, es que las medidas las tiene que dar el gobierno ahorita. Sí, pero estamos hablando que en mayo tenemos un nuevo presidente. El problema es que la oposición vive con el temor y con la sombra de Rafael Correa. Y Rafael Correa está de salida. Están dedicándole toda la campaña a Rafael Correa y no han entendido que Rafael Correa está de salida. La señorita Pame, o como le llaman, ay Pame, es una actora legítima que quiere algo, pero ¿y si Correa no va, que no va a ir? ¿Qué van a proponer? Lo que pasa es que, en lo que yo estoy de acuerdo contigo, es que no todo puede girar alrededor de la figura del presidente. Pero Compromiso Ecuador está girando alrededor. No, yo no estoy girando alrededor. ¿Basta escucharlo a Guillermo Lasso? Bueno, pero es que a Guillermo Lasso también lo atacan, pues. O sea, pero, todos los sábados le dedican unos 10-15 minutos. Dedique un tiempo a defenderse. Ha hablado de que hay que llevarle a cabo una investigación. Pero Francisco, otros actores, el vicepresidente también le dedica su tiempito en las cadenas. Entonces el hombre tiene que defenderse también. Entonces, no se puede quedar de brazos cruzados. Va a pasar defendiéndose y no va a estar proponiendo. Yo creo que tiene que hacer las dos cosas. Pero no las está haciendo. No, sí las está haciendo. Porque él, por un lado, tiene una propuesta que ha llevado a Compromiso Ecuador también y que hemos discutido en algunas aristas en las cuales coincidimos, por ejemplo, en el tema institucional. Y por el otro lado, en los temas económicos, productivos, son cosas que estamos debatiendo al interior. Lo que sucede es que las cosas no pueden armarse de la noche a la mañana. Mire usted lo que pasó con el tema de la unidad. Tanto se habló de la unidad entre los alcaldes y los prefectos de ciudades importantes del país. Y hoy día, ¿en qué está la unidad? Yo no sé. Todavía no ha llegado, ya pasó Semana Santa, por lo tanto no creo que se vayan a comer una fanesca fuera de tiempo, pero en todo caso, ellos no han generado verdaderamente propuestas. Sin embargo, Compromiso Ecuador empezó en su inicio por presentar una serie de peticiones ante la Corte Constitucional que fueron negadas. Pero ok, olvidémonos de eso. Hoy en lo que estamos trabajando hace 3 meses es en diseñar todo un programa en lo productivo, en lo económico, en lo institucional, en lo que tiene que ver con el proceso de agricultura que está tan detenido en el país y que ha decrecido el sector en relación con el PIB en los últimos 15 años. Pero no son cosas que se hacen de la noche a la mañana. Las elecciones presidenciales pasadas fueron en el 2013. Estamos 2016. Han pasado 3 años. Una organización política que se precie de organizada y Comisión de Desarrollo ya tiene los principios fundamentales sobre los cuales crear una propuesta. Por ejemplo, se habla reducir el gasto público. ¿Cuál es el espacio de reducción del gasto público? Es mucho. ¿Cuál? Es mucho. Por ejemplo, ¿dónde? Hay que cerrar una serie de ministerios que son una alcahuetería. Y lo digo claramente. Por ejemplo, el Ministerio de Coordinación de la Política. Ese ministerio es una alcahuetería. ¿Por qué? Si todos los ministerios hacen política y todos los ministerios están a cargo de cosas técnicas. A mi parecer, y esta es una opinión personal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tampoco ha cumplido con las funciones que le fueron encomendadas. Yo creo que es importante también revisar si la estructura de 5 poderes que está armada dentro de la Constitución es eficiente para el desarrollo del país. ¿Cuánto piensan reducir en gasto público eliminando ministerios coordinadores, por ejemplo? Bueno, eso habrá que determinarlo en su momento. Estamos hablando de aproximadamente 36 ministerios. Entonces estamos hablando de memoria. Entre ministerios coordinadores y entre ministerios ¿por dónde va el viento? Hay que eliminar el ministerio coordinadores. ¿Cuál es el impacto? Pero es que tampoco se le puede mentir a la gente y decirle que uno va a reducir 20 millones de dólares en ministerios, porque en ese momento uno lo que está haciendo es vendiendo humo. Vamos, subsidios. Lo que tiene que determinar primero es reducir el aparato del Estado y determinar cuáles son las instituciones, que ya lo tenemos claro, que no han funcionado. Reducir el aparato del Estado es eliminar ministerios y despedir gente. ¿Eso? No, no necesariamente. Entonces, eso. ¿cómo vas a disminuir el gasto público? Es tener un gasto público eficiente. Por ejemplo, en el tema de las carreteras... ¿Vas a reubicar a la gente? No. En el tema de las carreteras, tomemos un ejemplo como el de las carreteras. Hemos hecho buenas carreteras. Primero, a un costo jurídico importante, porque muchas se hicieron a partir de contrataciones directas y con emergencias que no necesariamente estaban justificadas. Segundo, si uno toma el valor del costo por kilómetro de algunas carreteras, veremos que es sustancialmente distinto a otras que se hicieron con valores mucho más bajos. Y son cosas reales. ¿Comparados con qué? Comparados con países del primer mundo, comparados con Francia, comparados con, inclusive en Latinoamérica, con Costa Rica o con Uruguay. Son cosas que pasan. Okay, es un análisis que puede ser legítimo, pero veamos si es real. ¿Es lo mismo comparar carreteras en zona de cordillera con carreteras en zonas planas? Pero el país no es solo cordilleras. El país también pero entonces tendríamos que hacer regiones. La diferencia. Tenemos que hacer un análisis desagregado. Pero a eso es a lo que voy. El análisis no puede hacerse sobre conceptos abstractos, sino midiendo exactamente en dónde se puede uno ajustar. Ni tampoco haciendo aritmética dentro del análisis financiero. Vamos al tema. Subsidios.
¿Cuál va a ser la posición con relación a los subsidios? Es decir, se habla de exceso de gasto, pero entonces vayan poniendo nombre y apellido donde quieren reducir para medir el impacto. Subsidios a los combustibles, al gas, ¿a dónde? O a lo social. Yo creo que lo social no puede tocarse. Yo creo que esa es una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno. Por lo tanto, lo social tendrá que mirarse con muchísima prudencia y que en principio no debería ser lo primero que se toque. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el subsidio del gas, estamos hablando de alrededor de 250 millones de dólares. Eso no hace la diferencia en un presupuesto general del Estado. Si por 250 millones no hace la diferencia, entonces el gasto público eliminar a los ministros coordinadores tampoco hace la diferencia. Puede ser, pero sí manda un mensaje claro a la ciudadanía de que no va a haber cosas superfluas en el país. Combustible. Y eso es lo importante. Combustible. En el caso del combustible habrá que ver también en qué manera esos combustibles representan un peso para el costo total que representa financiar al Estado y ver si eso se justifica o no. Aquí en Venezuela nomás incrementaron exponencialmente los combustibles. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los problemas de Venezuela no pasan solamente por lo económico, sino también por lo institucional y por la incapacidad del gobierno de generar, por ejemplo, confianza en el sistema para que gente de afuera venga a invertir y para que los que están adentro se animen a poner empresas que permitan multiplicar las plazas de trabajo. Y yo creo que esas grandes líneas son las que tienen que ser atendidas. La realidad de Venezuela es muy distinta a la de Ecuador, no hay que confundir. Por suerte. No, por suerte no, el modelo es distinto, Francisco. El modelo es distinto. Yo no he dicho que el modelo sea igual, pero las cosas, una vez más, no se construyen de la noche a la mañana. Y uno tiene que tomar las medidas importantes para que esto no suceda. No se construyen, pero sí se planifican y hay ausencia de propuestas. Y hay ausencia de planificación en lo que ha habido en este último periodo dentro del gobierno. Francisco Jiménez, qué gusto tenerte en Quito y igualmente. Bueno, nuestra última entrevista contigo aquí en Ecuador TV. Es un gusto y espero que nos encontremos en otros lugares y en otros espacios. Vamos a ver qué nos depara el futuro.